Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Prevención y Manejo de la Ansiedad. El día de hoy contamos con la licenciada Karin García, licenciada en Psicología Educativa y Clínica. La licenciada posee un posgrado en Neurociencias con enfoque en neurocognición, diplomado cum laude en Sexualidad Humana, directora de las clínicas Ciencia y Pasión y For Brain de Guatemala. Les invitamos a que todas sus consultas nos las hagan llegar en chat y también que nos compartan cómo les ha parecido todos los webinars que hemos tenido este año y si hay algún tema en especial que ustedes quieran que tratemos para el próximo 2023, todas sus sugerencias son bienvenidas. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada. Muchas gracias y le agradezco también mucho a Qualifarm y a Somos Salud por la oportunidad de abrir estos espacios para educación y en este caso psicoeducación, ¿verdad? Que tenemos tanta necesidad en esta sociedad que a veces estamos como en desorden. Y precisamente para hablar de un poco de la parte social en cuanto a la ansiedad. Solo haciendo un recordatorio con respecto al webinar anterior con lo que era la depresión. Previo a la depresión siempre hay una actividad exagerada, ¿verdad? Así extrema, que es la ansiedad o el mal manejo del estrés. Entonces, hoy precisamente tenemos la parte de la educación, que es la prevención y manejo de la ansiedad, pero conozcamos un poco más a fondo lo que es la ansiedad, porque todos podemos haber pasado o estamos pasando por un cuadro de ansiedad, o lo hemos pasado y no nos hemos percatado. ¿Por qué razón? Porque no la reconocemos, no la desconocemos de qué se trata, y a veces tenemos a gente muy cercana a nosotros con cuadros de ansiedad, y tampoco lo sabemos reconocer. E incluso en casa podemos tener adolescentes con cuadros de ansiedad y no los identificamos, solo pensamos como, ay, este niño, como está en plena adolescencia, está muy inquieto o su locomoción está demasiado activa, pero puede ser que esté pasando por un cuadro de ansiedad. Entonces, la importancia de reconocer esto es sumamente atractiva, más dentro del núcleo familiar, en el núcleo de amistades, ¿verdad? Más ahora en estas fechas que estamos como para reconocernos otra vez en el caso de las fiestas, convivios, reuniones, ¿verdad? Aquí vamos a ver a muchas personas con conductas que probablemente sean ansiedad y no lo tratamos. Previo a la ansiedad podríamos estar previniendo y en estos casos pues vamos a irlo conociendo. En el caso de la etimología, que siempre les comento, ahora me gusta mucho cómo desmembrar las palabras para que podamos entender de qué se trata cada una. Entonces, en este caso es como previene del latín ansietas, congoja o aflicción. A veces decimos como, ay, es que me siento como afligida, estoy como me siento atrapada o atrapado o afligido. Entonces, de esto se trata justamente la parte de lo que es la palabra ansiedad. Y pues no es nada más que un estado de malestar psicofísico, caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad y desosiego. Son aquellas personas que se mantienen como muy inquietas, como haciendo demasiado movimiento en las manos, o se sientan como con las piernas cruzadas y mueven demasiado las piernas, los tobillos, o están con algún objeto en la mano que no los deja estar tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mantienen inquietud, intranquilidad, por la inseguridad que sienten a veces en el ambiente en donde se encuentran. La diferencia básica entre la ansiedad normal y la patológica. Una va previo a la otra. Nosotros tenemos que tratar la manera de que no lleguemos a la ansiedad normal, digamos, aunque esta probablemente pueda aportarnos algo para poder estar en alerta en algunas situaciones, pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Y la diferencia con la patológica, que es así, ya no nos permite a nosotros tener una vida normal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como podemos observar en la primera imagen blanquita, ¿verdad? En donde un como personaje muy grande se presenta ante una mujer y que dice, ¿verdad? Soy un pensamiento recurrente y te voy a acompañar por el resto del día. Esos pensamientos que nosotros teníamos y masticamos y masticamos y masticamos, los representan ahí como a un personaje bastante grande.
tenemos que como que lograr que este personaje se reduzca, pero vamos a ver dentro de un ratito cómo lo vamos a ir reduciendo. Y si se dan cuenta también al lado hay unas imágenes de películas reconocidas, ¿verdad? De terror, de miedo, de suspenso, que permiten, nos dan ahí más bien un parámetro de lo que es real versus lo que no es real. El acompañamiento de los pensamientos recurrentes a veces son reales, ¿verdad? Porque tenemos encima diferentes pendientes económicos, pendientes familiares, etcétera. Son reales y nos mantienen dentro de una ansiedad normal, porque tenemos que actuar con base a estos desafíos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estas imágenes, ¿verdad?, que no son reales, y que si, digamos, nos estuvieran persiguiendo, estuviéramos nosotros con una ansiedad severa, aguda, puede llegar a paralizarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? Que una es más real que la otra, aunque la otra sea un dibujo, es algo que se representa por medio de este personaje grande. Pero el de la otra imagen son imágenes que hemos visto en las pantallas, que no son reales, son imaginarias. Sin embargo, la sensación de creer que es real es lo que nos permite a nosotros ver la diferencia entre una y otra. Para poder ir entendiendo, tenemos en nuestro cuerpo 3 mecanismos de alarma. Esto va a irnos anunciando a nosotros qué es lo que vamos sintiendo, qué es lo que estamos asociando con algunos pensamientos o algunos recuerdos. Y en este caso tenemos la primera parte, que es la detección y percepción, ¿verdad? Es como, ¿qué me está pasando ahora? Estoy percibiendo que algo me está dando un malestar. Eso es cuando lo hacemos consciente, pero cuando no lo hacemos consciente, estamos con conductas que no conocemos y que más adelante vamos a reconocer cómo es que a veces nos podemos llegar a dar cuenta de estas conductas. Pero mientras tanto, hagamos de cuenta que estamos siendo conscientes y estamos detectando y estamos percibiendo conductas anómalas en nuestro cuerpo, en nuestro pensar. La reacción física y mental. En este caso, después de que las detectamos, empezamos a ver en nuestra cara, ¿verdad? A veces acné o a veces herpes nerviosa, empezamos a tener sudoración, empezamos a tener ciertas conductas o reacciones físicas con base a nuestros pensamientos, Entonces empezamos a incluso hasta botar el pelo o a quitarnos el pelo, pero son conductas que a veces no nos percatamos de la misma. Y estamos de repente haciendo muchas cosas que no hacíamos antes, o que por lo menos no reconocíamos antes, y ahora ya estamos lográndolo hacerlo consciente. Y pues la prevención y precaución, aquí es donde nosotros nos tenemos que mantener en esta parte de la prevención y precaución. Al primer signo que nosotros tenemos dentro de la detección y percepción de conductas anómalas, ahí nosotros tenemos que llegar a la prevención y precaución y decir, bueno, momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué me está estresando? Porque a veces nos comemos las uñas y no nos percatamos, ¿verdad? Para poder llegar a estos 3 elementos, tenemos la primera, que es la ansiedad y estrés. Digamos que eso estamos dentro de la norma, ¿verdad? Estamos en el aumento de atención, nos percatamos con incluso nuestro abdomen está más inflamado. Y por más que nosotros dejemos como de consumir lácteos o cosas que nos hacen a nosotros como inflamar nuestro abdomen, igual nosotros mantenemos la diástasis, ¿verdad? Entonces es como mi estómago está más inflamado de lo normal. Mi menstruación, en el caso de las mujeres, mi menstruación está siendo más afectada, me duele más o estoy teniendo más flujo, menos flujo, me vino, no me vino, me vino más tiempo, me vino menos tiempo, me vino 3 veces al mes o no me vino en 3 meses, y esto sin tomar ningún anticonceptivo. Luego, por ejemplo, en el caso de los hombres, por lo regular se le llama esto ansiedad por función sexual, que también puede llegar a afectar hasta ese nivel.
Entonces estamos como más alertas, más pendientes, ¿verdad? Por eso dice aumento de atención a todas las actividades que nosotros regularmente tenemos, que ahora ya no tenemos, o que antes no tenemos y ahora tenemos de más. Y en cuanto a la reacción física, tenemos, ¿verdad?, la alerta. Estamos más alertas, como, ay, es que lo que pasa es de que ahora ya no estoy reaccionando como antes, ahora me está dando más nervios tal o cual cosa, o no me había percatado de esto. Tomamos acción, digamos que nos empieza la taquicardia también dependiendo de las circunstancias, pero nosotros no lo detectamos. Sudoración sin ninguna razón aparente, respiración acelerada cuando nos da la hiperventilación, como... Y eso nos hace después no oxigenamos nuestro cerebro y podemos caer. Inseguridad, aprehensión, que lo vamos a ver más adelante también, tensión muscular, ¿verdad? Es aquel dolorcito aquí en la espalda que regularmente es el que más se detecta. Pero también tenemos un dolor aquí en las cervicales, ¿verdad? También tenemos dolor mandibular, que a veces empezamos como a hacer aquí y no lo notamos, porque nosotros solo estamos acomodando todo lo que es nuestra área mandibular, pero no lo estamos detectando. Inquietud. Entonces digamos que aquí es donde nuestras parejas a veces nos dicen, mira, pero no te mantienes quieta, ¿verdad? O no estás quieto, ¿qué es lo que pasa? O no, yo no soy así. Empezamos a detectarlo. Aquí empezamos con la reacción física y mental en la detección. Y prevención, precaución, digamos, es la preocupación y miedo. Entonces ya empezamos a preocuparnos, como, es cierto, yo no me había percatado que me estoy quitando, se me está cayendo el pelo o me lo estoy quitando. O me estoy haciendo, cada 3 días estoy haciendo un chequeo de tal o cual. Estoy empezando a generar un miedo a veces que obviamente es irreal, pero lo estamos percibiendo, lo estamos tratando de prevenir. Pero cuando llegamos a esta área roja, que es la ansiedad anormal, que ya es una alta sensibilidad, es una anticipación excesiva, como por ejemplo si nos vamos a ir en bus, estamos preocupados por lo que nos va a pasar, entonces mejor ya no me muevo en el bus o mejor me muevo a una hora en donde no tenga por qué tener siquiera contacto con el movimiento del bus o con la aglomeración de personas o con diferentes circunstancias de los buses. Si es en tránsito, igual. De la misma manera, el tránsito lo tratamos de evitar o tratamos de que, pero eso ¿qué es lo que desencadena? Esto desencadena que lleguemos impuntual al trabajo o a las reuniones o a las diferentes circunstancias. Empezamos a tener una debilidad o una fuerte ausencia en diferentes actividades porque estamos en anticipación, anticipación excesiva. Es como, no, mejor no, es que no puedo. Y yo prefiero mejor quedarme aquí. Yo, no, mejor no me baño porque no vaya a hacer que me resbale y me muera. Entonces mejor voy a hacer esto. Entonces esa anticipación excesiva aumenta, que es más que todo, digamos, que viene del aumento de atención. Es demasiada atención que nos estamos poniendo que nos está generando una ansiedad anormal. Y entonces dentro de la reacción física y mental empieza la angustia, el temor, el pánico y la somatización. Y hoy naturalmente dentro de la prevención, que no va a existir, ¿verdad? Que empieza la preocupación y miedo, que debería quedarse en un estado normal, empieza la fobia, la evitación, la preocupación excesiva. Entonces digamos que todas esas conductas que empezamos a tener, que son las que mantienen alta nuestra actividad cerebral, que incluso se detecta, ¿verdad? Dentro de los escáneres cerebrales, se detecta una alta actividad neuronal, que es la que desemboca luego, como les decía en el webinar anterior, en la depresión. Porque entonces estamos como, no es que nos calmemos, sino que entonces no manejamos toda la ansiedad, todo el estrés, y entonces cuando hay alguna baja caemos en depresión. Entonces hay que manejar y hay que tener cuidado los cuadros de ansiedad para evitar lo que es la depresión. En el siglo XIX teníamos diferentes, bueno, se les nombraba de manera física al trastorno de ansiedad, pero aquí solo era física. Neurastenia ya no se trabaja, ya no se maneja ese término, lo vamos a ver dentro de un ratito cómo es que se llama. Imagínense que
llegan con su familia y ¿qué te diagnosticaron? ¿Okay? ¿Cuál es tu problema? Debilidad excitable, ¿verdad? Como va, mi diagnóstico es debilidad excitable. O corazón de soldado, ¿verdad? Esta situación de estrés viene por el estrés que viven los soldados, digamos, de guerra. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando regresan vienen con un estado de alerta permanente mucho más alto de lo normal. Entonces, por eso se le llama corazón de soldado. Entonces, mi diagnóstico es corazón de soldado, ¿verdad? Entonces, es de alguna manera para los médicos usaban para poder dar a entender al paciente que estaba pasando por cuadros de alguna ansiedad sin reconocerlo, de hecho. Vértigo nervioso, angustia vital, neuralgia general, entre otros. Ya pasado del siglo XIX para el siglo XX y XXI, ya los podemos reconocer como ataques de pánico, que ese sí hay que trabajarlo de inmediato, ¿verdad? Ese sí no puede esperar. Agorafobia, fobia social y ansiedad por separación. En esta ansiedad por separación, por ejemplo, que es básicamente lo que yo trabajo muy comúnmente en las parejas, se viene dando desde como con el elemento vital, digamos, de seguridad, mamá o papá o cuidador primario. Cuando se ausenta, cuando se va al trabajo, esa ansiedad por separación empieza como a generársele a los niños. Entonces ellos están en un estado de ansiedad. Ahora bien, si logran captar en la imagen, hay un conejo y hay un gato, y hay un gato y hay un conejo. En estos casos, cuando nosotros no detectamos la ansiedad del estrés, de todo lo que nosotros podemos empezar a percibir, tenemos una demora de detección entre un aproximado de 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque no somos conscientes, ¿verdad? O sea, solo tenemos conciencia de que nos gusta hacer papelitos chibolitas de papel donde estemos, o hacemos figuritas de papel en cualquier restaurante, pero es por pura ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que logramos tener con el tiempo? Un gatito que puede estar disfrazado de conejo. ¿Por qué? Porque la forma de detectarlo va a ser muy cuestionable, muy difícil, muy complejo, porque si nos recordamos acá, en el siglo XXI, teníamos la parte física. Pero no, y ahora en el siglo XX y XXI estamos hablando de ataques de pánico, agorafobia, fobia social y ansiedad por separación, que ya es más mental. Dejamos el cuerpo de lado y tomamos el trastorno mental. Mientras que en el otro caso, en el otro siglo, en el siglo anterior, perdón, trabajábamos toda la parte física, más no la mental. Entonces, por esa razón es que logramos llegar a tener un gatito disfrazado de conejo, porque no sabemos si es físico o si es mental, o si lo mental afecta a lo físico, o si lo físico afecta a lo mental. Para poder lograr comprender esto, el conjunto de características típicas de ansiedad, estamos no solo juntando toda la parte mental, que serían los ataques de pánico, que ese es, como les comentaba anteriormente, sí se debe de tratar de inmediato. Si ustedes logran ver en la imagen, está una persona o una señora con una bolsa de papel. Esta es una técnica que se ha manejado de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que cuando las personas están sintiendo demasiada ansiedad y están con el ataque de pánico, tienen que tratar de manejar su respiración por medio de una bolsa, ¿verdad? Exhalar y inhalar, exhalar y inhalar para distraer la atención de la respiración acelerada para que ellos puedan tener entonces más calma. Eso tiene que ser de inmediato. La fobia social no es lo mismo que la agorafobia, aunque pareciera lo mismo, ¿verdad? La fobia social es, ¿qué pensarán de mí? No, es que no voy a hacer esto porque, ay, no, es que todo el mundo me mira, todo el mundo los observa, todo el mundo los juzga, los señala y hablan mal de ella. Entonces, mejor no salgo, mejor no tengo amigos, mejor paso desapercibida. Y la agorafobia es miedo a ver a las personas. En la otra es que lo miran y la otra es en ver, en mantener estados por ejemplo, serían personas que no podrían ir a los conciertos porque son aglomeraciones de personas. Entonces no podrían asistir porque solo de pensarlo ya les dio ansiedad.
y la ansiedad por separación. En esta imagen me pareció muy interesante porque agarro, digamos, toda la etapa infantil y la etapa adulta. Porque cuando nosotros estamos, como les comentaba anteriormente, la ansiedad por separación, cuando mi mamá o mi papá se van al trabajo, yo me quedo solo y estoy perdiendo mi elemento de seguridad primaria. Y entro en ansiedad. Todo niño que es abandonado temporalmente por la mamá y por el papá debido al trabajo, pasa por esta ansiedad de separación eventualmente, ¿verdad? Cada mañana, y por eso a veces en el colegio tampoco pueden quedarse del todo a gusto, porque están con el pensamiento de ser abandonados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres de familia o podrían hacer? Es mantener la seguridad en el niño de que va a pasar esto, va a pasar lo otro, para que este niño, por su ansiedad por separación, la pueda ir superando, ¿verdad? Porque si no, lo que sucede cuando ya estamos en una etapa de adolescencia o postadolescencia, en donde estamos en etapa de pareja, empezamos a tener esa ansiedad de pensamiento de excesivo, de mi pareja ya no está igual que antes. De plano me va a dejar, ahora va a tener a otra, y de plano tiene a otra. Por eso es que le gusta estar en el trabajo, por eso es que ya no viene temprano. Entonces está empezando a tener demasiados pensamientos recurrentes con base a su pareja, porque empieza a tener ansiedad por separación. ¿Y qué sucede con esto? Empieza a tener bastantes, empieza a suceder lo que es la percepción corporal sensorial. Empiezan a tener nerviosismos, empiezan a sudar, empiezan a tener unas sensaciones muy extrañas y empiezan a crear ideas que no son reales y empiezan a atacar a la pareja. Es que de plano tenés a otro, es que de plano te gusta otro, es que por eso es que estás ahora yendo más tiempo a tal o cual lugar. Yo veo que ahora te tardas más en tal o cual lugar. Veo que en el gimnasio mantienes más tiempo o hablas mucho con tal persona. Entonces, todos estos cuadros son puros cuadros de ansiedad por separación y se percibe en el cuerpo. Entonces, digamos que entramos al conjunto de características típicas de ansiedad. En este caso, los pensamientos, ¿verdad? Que son los que entonces empiezan a generar miedos, ¿sí? Estos miedos pueden ser también generados por parte del ambiente. En este caso, por ejemplo, todo tiene una conexión. Si se dan cuenta aquí, empezamos a ver como un cubo. Es una formación tridimensional porque, por ejemplo, estamos en una dimensión desconocida donde nos empezamos a sentir con sensaciones, con sentimientos, y en este caso el ambiente nos puede aportar. El ambiente nos dice mucho de lo que nosotros, cómo nos conducimos. Tengo miedo de ir a tal o cual lado porque siempre me pierdo. O no me puedo subir a un ascensor porque siento que me voy a quedar atrapada. Yo prefiero mejor subir 13 pisos en escaleras a meterme a un ascensor que puede ser muy probable con la mala pata que tengo yo, de que se traba y yo me voy a quedar atrapada ahí y yo no voy a poder salir de ahí. El ambiente también puede o tiene mucho que ver con todo lo que nosotros olemos, en especial el olfato y en especial el área gustativa. Ahí hay se genera mucha más ansiedad que lo que vemos, que lo que escuchamos. La psicopatología, que es la evaluación de las conductas anormales, ¿verdad? Es propiamente nuestra. La amígdala, que es el área central del miedo en nuestro cerebro, es una cosita diminuta. Y ahí se encuentra todo lo que es el centro del miedo. Es donde nosotros podemos estar como presionando el botón del miedo. La ínsula, que como bien dice el nombre ínsula, como quien fuera una isla, que está dentro de nuestro cerebro y agarra y conecta el área prefrontal con el área temporal, con el área... se me fue ahorita el nombre, perdón. Pero la cuestión es de que se conecta y ahí, justamente ahí, empieza a mandar tanta información sensorial, emocional, que nosotros empezamos a tener por medio del olfato y del gusto. Entonces, hay que saber qué es lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Por los recuerdos que generamos a partir de ellos. Y eso a veces nos genera ansiedad. A veces hay olores, por ejemplo, nosotros tenemos bien peculiarmente el olor de una expareja, y si la sentimos en algún lugar, empezamos a tener la sensación. Y es como, ay, ahí está aquel. Y si no está él,
hay alguien que tiene una loción que él usaba. Y eso empieza a generarnos así como cierta sensación de temor, cierta sensación de nervios, cierta sensación como de, ¿y si está? ¿Y si no está? ¿Y si está? ¿Y si mejor me voy? ¿Y si yo por eso no quería salir? Y yo por eso. Entonces empezamos a generar todo esto de las emociones que están justamente metidas o adentradas en el hipocampo. Entonces todo esto tiene que ver con que va generando entonces una disautonomía. Y la disautonomía también es parte de las enfermedades que nosotros empezamos a padecer, ¿verdad? Tenemos ahí un cierto descontrol de todas las sensaciones que empezamos a tener en el cuerpo y empezamos a descontrolar todo nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces todo nuestro cuerpo está como cuando estamos por ejemplo, si ahorita estamos en este edificio y nos pusieran la alarma de fuego, nuestro cuerpo no sabría para dónde agarrar, porque por lo menos yo desconozco dónde están las salidas, dónde está el lugar seguro. Y así se empieza a dar la disautonomía, pero de manera emocional. El trastorno somático, ¿verdad? Que es donde empezamos a tener todas las enfermedades. Por si han escuchado en alguna ocasión lo de el cuerpo grita lo que la mente calla. Entra en el trastorno somático, ¿verdad? Porque entonces yo me quedo con todo el sentimiento, con toda la emoción adentro, pero empiezo a enfermarme mucho o muy seguido de gripe, de resfriados, empiezo a tener más tos, empiezo a tener diferentes cuadros patológicos que no es más que muchos pensamientos de los que nos estamos guardando. Y entonces ahí tenemos toda la parte de la percepción corporal sensorial. Si se dan cuenta, ahí está el cubo que hace como cabal todas las conexiones de todas las personas que somos o que son muy sensibles, que son fracciones típicas de la ansiedad. Entonces, para poderla prevenir, hay que conocerla, reconocerla, porque la verdad es de que, como les digo, probablemente muchas veces la hemos tenido, pero nunca la hemos detectado, tal vez la superamos o quizás no. En estos casos tenemos la sensibilidad y la ansiedad de miedo, ¿verdad? La que es real, la sensibilidad, por ejemplo, podemos nosotros definir qué miedos nos pueden ser reales y agradables, por ejemplo, porque como les digo, la ansiedad puede ser incluso una señal de hacer cambios en nuestras vidas. Podemos llevarlo a lo positivo, podemos llevarlo como un sistema de alarma para saber que de aquí parto para otras mejores decisiones. Por ejemplo, ahorita que estamos terminando el 2022, ¿hicimos un recuento de todo lo que hicimos o no hicimos en el 2022? Estamos haciendo un recuento de todo lo que gastamos o lo que no gastamos en el 2022, pero partimos de todo lo que no hicimos o hicimos de más o hicimos de menos en el 2022 para llevarlo al 2023 de una mejor manera, una mejor planificación, una mejor agenda, un mejor trabajo. Entonces, digamos que esa sensibilidad es la que nos aporta a nosotros por medio de la ansiedad un sistema de alarma que debemos sistematizar, que debemos cambiar, que debemos mejorar, versus la ansiedad y miedo, ¿verdad? Si ven ahí esta imagen que fue muy famosa en su momento, ¿verdad? Momos, también tiene atrás como una cuestión de sistema de alarma y en realidad la imagen es fea. Pero muchos niños seguramente y adolescentes les generó mucha ansiedad al estar viéndolo porque la imaginación es bastante traicionera y es probable que lo pudo haber soñado o lo pudo haber llevado a un plano, a una dimensión real que le pudo haber mantenido en un sistema de alerta. Continuamos. Entonces vamos a ver ahorita un video. Que esto nos va a nosotros a proporcionar esa sensación que pueden estar viviendo todas las personas que viven ansiedad permanente, esa sudoración y ese nerviosismo por estar como en una montaña rusa. Y aquí, en esta imagen o en este video, vamos a tener esa sensación para aquellas personas que no logramos mantener la calma en una montaña rusa. Entonces, después les explico lo que conlleva la montaña rusa.
va para abajo el carrito, digamos, no solo es la visión, sino también esa sensación de bien lado, digamos, se llama interocepción. Esta interocepción nos da señales internas de nuestro corazón, palpitación, sudoración, nuestra respiración, toda esta parte de lo que nosotros empezamos a sentir por dentro se llama interocepción. Y las personas con ansiedad viven con una interocepción demasiado atenta, demasiado alerta. El corazón, por eso se llamaba la taquicardia anteriormente, ¿verdad? Empezamos a tener sensaciones en el estómago, como le llaman mariposas, ¿verdad? En el estómago, o malestares en los huesos, en las articulaciones, en la piel. Entonces, digamos que todas estas sensaciones, podría pensarse que vivir todo el tiempo en esa sensación no es, ni debería, ni debe de ser nada agradable. Entonces, digamos que en este caso, las personas que viven esta sensación no quieren salir de casa, porque se mantienen en ese como malestar interno. Y la propiocepción, que también es un estado de alerta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, puse nuevamente el video, no porque me guste, es porque si la primera vez que nosotros vemos ese video, o subimos a la primera vez a la montaña rusa, a la rueda de Chicago, o a cualquier juego mecánico, es el mejor ejemplo, ¿verdad? Nuestras incertidumbre de dónde vamos a bajar, dónde va a dar vuelta, dónde va a estar, esa incertidumbre mantiene la interocepción activa. Pero si nos subimos 3, 4 veces o vemos el video hasta 7 veces, la propiocepción nos va a decir, ahorita va a girar a la derecha, y va a seguir, ahorita vamos a ver para arriba, y de repente ya la propiocepción ya nos ayudó a estar en nuestro cuerpo aquí y ahora, y la interocepción empieza a tener calma. Entonces, ese es el trabajo de la interocepción, de la propiocepción. Es otro de los sentidos que tiene nuestro cuerpo, aparte de los 5 que ya conocemos, ¿verdad? Que es la visión, que es el olfato, que es el tacto, el gusto y la visión, la audición. Entonces, digamos que juntando todo esto, que son todo lo que nos va a ayudar a percibir todas las sensaciones de afuera, del entorno, nos lleva a tener entonces todo el trabajo interoceptivo. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que olemos, nos va a hacer que nuestro cuerpo empiece a acelerarse. Entonces, voy a poner nuevamente el video. Como les digo, no es porque me guste, sino porque entonces empezamos a tener esa sensación de calma, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ahorita empieza el carrito, y eso es lo que tenemos que lograr hacer con la ansiedad. Trabajar tanto la interocepción, la propiocepción, el aquí y ahora, la sensación que voy a tener cada vez que voy a manejar. Yo sé que cuando yo manejo me pongo muy nerviosa, ya lo detecté, entonces lo que voy a hacer antes de salir, voy a usar aceites calmantes o tomar té calmante para que mis nervios estén más tranquilos. Yo me programo y digo, bueno, yo voy a tomar por tal o cual vía, por tal o cual calle, por tal o cual, ahorita esta calle está cerrada, ahora esta calle está abierta, esta calle no va a estar o sea, se desvía, etc. Pero yo voy a estar más calma. Pero si yo salgo con ansiedad sin haberla detectado, puedo ir a chocar, me pueden chocar, puede pasar un sinfín de cosas. Pero no por eso yo voy a dejar de manejar, ¿verdad? O no por eso voy a dejar de salir de casa a hacer mis mandados porque no logro manejar esta situación. Entonces, ya entendido lo que es la interocepción y la propiocepción, pero vamos a dejar que termine ahí el video porque ya se dan cuenta ahorita, ya el video corrió, probablemente ya saben cuál es el recorrido, y entonces la propiocepción ya sabe que dónde va a girar, dónde va a subir, dónde va a bajar, e incluso dónde va a terminar el carrito. Y así pasa, cuando nos subimos varias veces a la montaña rusa, la propiocepción ya se encarga de saber qué sensación va a haber cuando vamos para abajo precisamente ahorita, cuando va para arriba,
Entonces ya no tenemos tanta sudoración, tanta incertidumbre, tanto nervio, tanto miedo. Y ahí termina, ¿verdad? Entonces ya sabemos, ahí ya se calma el cuerpo, ya está como, bueno, ya pasó y no pasó nada. En estos casos, la sensibilidad, la propiocepción, la interocepción, la exterocepción es todas las sensaciones que recibimos del interior hacia el interior que nos va a producir náuseas, mareos, vómitos y sin poderlo saber ni reconocer. Y logra desencadenar la disautonomía, el momento de alarma, el momento de que no conocemos para dónde agarrar, para subir, bajar, entrar o salir. Crea la sensación de miedos. Y naturalmente la amígdala, la ínsula y el hipocampo, que son los que tenemos nosotros que aprender a manejar para que esto pueda dar sensibilidad sin que llegue a la preocupación. Si se dan cuenta, de la preocupación saltamos a la ansiedad y al miedo, pero aquí viene la parte interesante. De la ansiedad y el miedo podemos ser personas guerreras. ¿Qué quiere decir esto? Superamos la ansiedad, superamos toda preocupación, superamos todo, nos mantenemos en un estado de sensibilidad, de alerta sana, que como les digo, al final todo tiene por qué ser mala, porque es la que nos da señales de alarma. Pero la intención es que si pasamos a la preocupación extrema, a la ansiedad y miedo extremo, y salimos de ese túnel, llegamos a ser guerreros. Entonces no es lo mismo levantarnos todas las mañanas y pensar, ay, qué bueno, hoy me toca ir, tengo que hacer, con gran placer, con gran gusto, amor y generosidad, a diferencia de que nos levantemos como, ay, no, yo sé que hoy sí no, hoy no, yo por eso tuve ese sueño, yo, no, hoy no salgo, hoy mejor no voy a hacer. Hoy no voy a limpiar el ático, hoy no voy a hacerlo, no puedo lavar el carro porque si lo lavo justo va a llover. Todas esas ideas premonicias van a tener o van a desencadenar el problema de ansiedad. Pero al salir de todo esto, al trabajarlo, al prevenirlo, al mantenernos en un estado de sensibilidad, podemos llegar a ser guerreros. ¿Por qué? Porque supimos manejarlo y no llegamos al nivel de depresión. Entonces, al momento de que vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es lo que nos lleva a la ansiedad? Recordemos que tenemos la parte mental, nuestros pensamientos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos empezando a percibir. Nosotros decidimos si va a ser agradable o no, si nos va a llevar al temor o no. Tenemos también la parte naturalmente neurobiología, que es lo que les decía yo con la ínsula, con el hipocampo y con la amígdala, que son los centros del miedo que se activan. Obviamente tienen mucha más función, pero para hablar de ansiedad, estas tres áreas son las que se activan para llegar a decirnos, hey, quieto, no te cruces la calle porque si no te van a atropellar. Revisa primero, estás en rojo, no te pasas, estás en verde, puedes pasar. Si va uno en bicicleta, siempre está uno bien alerta, por eso es de que no nos prohíben usar los audífonos, para poder tener la atención enfocada en el camino, porque si nosotros llevamos el audífono, nuestro cerebro se desenfoca en el camino, no podemos escuchar si nos bocinan, o no podemos escuchar si nos están pidiendo permiso para pasar. Por esa misma razón, la neurobiología nos dice qué hacer, qué no hacer, qué áreas se van a activar, por qué, cuándo, y cómo poderlas manejar. Y naturalmente, todo esto, entre lo mental y la neurobiología, nunca hay que dejar de lado lo que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a somatizar. El cuerpo es el que empieza a darnos signos de la ansiedad primaria, ¿verdad? Que empezamos a comernos las uñas, empezamos a sentir más nervios en el estómago, empezamos a sentir mucha más sensación que antes no teníamos. Y para esto mismo es que tenemos que ponerle atención a nuestro cuerpo. Entonces, para todo esto, aquí es donde viene cómo lo manejamos, porque está bien que reconozcamos el sentido de la propiocepción, de la interocepción, como ahora ya le tengo nombre y apellido a la sensación que me hace sudar, pensar todo lo que nosotros tenemos en la cabeza por medio de la montaña rusa. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Si se dan cuenta en esta imagen es, la señorita está besando un cerebro. Y está justamente besando el área prefrontal. Cuando nosotros a veces tenemos sensación de malestar que no reconocemos, tenemos que darnos calorcito en nuestro cerebro.
con nuestra mano en nuestro cerebro. Ustedes se han dado cuenta que cuando se nos olvida algo rapidito, ¡ay, se me olvidó! ¿Será que se lo puedo traer más tarde? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro busca calmarnos. Automáticamente busca la mano para darle calorcito al prefrontal y calmarnos. Por eso es que una de las partes del manejo de la ansiedad es abrazar nuestro cerebro y en especial tratar con más cariño nuestra área prefrontal, porque aquí es donde nosotros tenemos los límites. Si todo el área prefrontal empieza a recibir todas las alarmas, todas las alertas, cuando se procesan para el área del hipocampo, que es de las emociones, las empiezan a separar. Y si empezamos a alimentar bastante la amígdala, que es el centro del miedo, empezamos a manejar más la ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abracemos nuestro cerebro, cuidemos las imágenes que tenemos incluso frente a nosotros por lo regular. Al inicio vimos toda esta parte. Como manejo de la ansiedad, nuevamente tenemos que ponernos atención. Está aquí en este caso la detección, la percepción, ¿verdad? Como primer paso es como detenernos y pensar en qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, en qué momento lo estoy sintiendo, qué reacción física me está provocando esto. Si yo tengo herpes labial, es probablemente que estoy pasando por un cuadro de estrés que me está generando ansiedad. Y pues entonces ahí partimos para la prevención y la precaución, ¿verdad? Es como, bueno, esto me está generando este sentimiento me está haciendo cargar esto o lo otro, entonces yo mejor voy a buscar apoyo. El DSM-5 es un manual que usamos los psicólogos, los psiquiatras y los médicos que trabajan todas las partes de las emociones. Entonces tratemos la manera de conocerlo y ponernos en esto, ¿verdad? En el caso del DSM-5, tenemos que tener un espacio de 6 meses para el tiempo actual que empezamos a sentir como todas estas sensaciones de agitación o nerviosismo, pero sin ninguna razón aparente. Facilidad para fatigarse, es como, me mantengo muy cansada, tengo ojeras fuertes, no puedo dormir de la fatiga, me mantengo solo, no puedo levantarme de la fatiga. Dificultades para concentrarnos, naturalmente, ¿verdad? Por lo mismo que les digo del área prefrontal. Estamos como, no logro, no puedo, ahorita mi relación amorosa, la verdad es que está por los suelos por la misma razón, no estoy logrando concentrarme, estoy perdiendo más dinero de lo que debía, mi miedo a invertir está siendo mucho más amplia de lo que antes era y esto me está provocando mucha dificultad para concentrarme. Obviamente nos empezamos a sentir irritables, ¿verdad? Porque entonces ya no somos nosotros, sino que ya empieza a salir como ese gremlin, ¿verdad? Interno, ese monstruito interno que nos está empezando a ser irritables y por lo tanto también nos lleva a la tensión muscular. Los trastornos del sueño, ¿verdad? Eso también siempre, o el insomnio o dormir demasiado, ¿verdad? Porque por eso es que nos lleva a la fatiga. Y eso realmente puede ser por presión arterial alta. Entonces, digamos que al momento de hacernos los chequeos, la presión debe estar muy alta. Y a veces somos delgados, ¿verdad? A veces no es una condición únicamente de personas con peso alto, pero al ser delgados pues, podríamos pensar que la presión alta no debería de afectar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ansiedad, sí se maneja. Y pues naturalmente esto no se puede atribuir a una ansiedad cuando uno consume psicotrópicos, ¿verdad? Marihuana, cocaína o algo de consumo de sustancias o algún otro trastorno médico, ¿verdad? Como por ejemplo el hipertiroidismo, porque naturalmente eso va a desencadenar fatiga, va a desencadenar otra serie de cuadros que podrían parecer ansiedad, pero no es más que un malestar físico, ¿verdad? Entonces sí tenemos que llevar el cuadro hacia el endocrinólogo para después podernos quedar con la parte mental. Entonces digamos que si nosotros tenemos esto de 6 meses para acá, podemos partir y pensar que debemos trabajar un cuadro de ansiedad. La primera parte que yo recomiendo, ¿verdad? Para poder prevenir una ansiedad es la comunicación, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí en la imagen está, sálvenme por favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
La ansiedad no viene por expresarnos, la ansiedad viene por la evitación. No, yo no me voy a subir, no, yo no voy a manejar, no, yo no le voy a decir a mi esposo que estoy haciendo tal o cual. No, es que mi pareja, no logro comunicarme con ella. ¿Y qué pasa cuando no logramos comunicarnos con nuestra pareja? Empezamos a generar ansiedad y empezamos a hacer esa bola de nieve que empezamos a rumiar y a pensar lo mismo, me está engañando, de plano ya no me quiere, de plano ya no le gusto, de plano estoy muy gorda, de plano estoy muy flaca, de plano muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo no lo tragamos y ahí es donde empezamos a somatizar. Entonces, ¿cómo lo podemos ir comunicando? Bueno, en esta parte, esa es la parte, una parte emocional. La parte física, en este caso estamos hablando de maniobras para combatir la disautonomía, que esto es la causa de fatiga crónica, mareos y desmayos sin ni qué y para qué. En este caso, la disautonomía se nos da mucho cuando no lo reconocemos por lo regular. Nos desmayamos de la nada, pensamos. A veces nos mantenemos mucho tiempo parados, sin movimiento, entonces toda la sangre no puede llevar el oxígeno al cerebro porque todo se está yendo para abajo. Y eso provoca algún desmayo o desvanecimiento, que empieza a palpitarnos el cuerpo y desmayamos. En el caso el ejemplo más seguro y más seguido es el de los soldados que están en fila, ¿verdad? Empiezan a recargar toda la sangre en toda su parte inferior y cuesta que la oxigenación llegue al cerebro. Entonces, por lo regular en filas de soldados van a haber desmayados. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Se pueden cruzar las piernas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya hay alguna irrigación de la sangre que puede llevar a hacer un poquito más el flujo de la sangre para que se pueda oxigenar el cerebro. A veces tenemos eventos muy lentos, por ejemplo, una misa o alguna conferencia no, porque a veces estamos sentados, pero sí algún evento en donde nos encontramos mucho tiempo parados o vamos al centro comercial y ahí también lo hacemos, recargamos todos nuestros pies y a veces podemos recaer. Y ahí esta es disautonomía, que es fatiga crónica, mareos y desmayos. Y decimos, ¿pero por qué? Y esto, si no lo combatimos, sí nos lleva a la ansiedad. Entonces aquí hay ciertos tipos de ejercicios que nosotros podemos hacer para que no nos dé este tipo de vaído, ¿verdad? Por ejemplo, cruzar las piernas, cruzarlas una atrás de la otra, acunclillarnos, que le decimos, hacer como que nos amarramos los zapatos y todo tiene que ser lento, no nos podemos agachar y luego levantarnos muy rápido porque eso también va a causar desvanecimiento o vaído. El caso de si tenemos sillas, ¿verdad? También podemos sentarnos y llevarnos hacia abajo porque entonces, ¿qué es lo que hace? Que entonces la sangre empieza a llevar oxígeno al cerebro. Y también poner un pie por sobre en la silla. A veces también les pasa a las personas que van en los buses. Aparte de que el oxígeno, ¿verdad? Dentro de un bus, ¿cómo se llama? Transmetro, se reduce, las personas van paradas y ahí se desmayan por la misma razón. Y desencadena cuadros de ansiedad o dentro del cuadro de ansiedad se dan estos vaídos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren tan interesante aquí, las visitas a los parques cercanos. No es nada del otro mundo, no es como la parte de la depresión, que la depresión sí hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque es otra condición bioquímica. En este caso, la visita a los parques cercanos, ¿qué es lo que permite? Nos podemos columpiar, podemos jugar al sube y baja. ¿Qué va a pasar con estos juegos? Que son interoceptivos y propioceptivos. Nos va a ayudar a manejar toda esta parte de nuestro sube y baja, pero de nuestro cuerpo, de la interocepción. Nos va a ayudar a generar y reconocer movimientos de nuestro corazón, de toda nuestra piel, al tener contacto con la naturaleza. Al subir y bajar también, ¿verdad? El sube y baja. También nos ayuda a la propiocepción. Escuchemos nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. A veces el pensamiento nos lleva como, ay, es que aquí estoy sintiendo. Yo por lo regular en clínica es, ¿dónde estás sintiendo? Registrarlo. Vamos a ver, identificarlo, ¿dónde lo estás sintiendo? Mucha gente lo puede sentir en la boca del estómago, lo puede sentir propiamente en las vísceras. De hecho, la ínsula tiene conexión con las vísceras.
Y todo nuestras vértebras también, pero las vértebras medianas, digamos que de la espalda mediana para el coxis, tienen comunicación también con todas nuestras vísceras. Entonces, nosotros por esa razón tenemos que llevar a escuchar nuestro cuerpo. ¿Cuál es la parte que me está doliendo más? Por ejemplo, a veces son las manos, a veces es la garganta, el cuello, o sea, todo lo que es las cervicales, la cabeza, qué área de la cabeza nos está afectando más. Nuestra piel, ¿verdad? Nos está saliendo más acné de lo normal, sí. ¿De qué cuenta, verdad? Si ya la parte hormonal la trabajamos, la vimos, la registramos y no pasó nada. Revisar nuestro entorno, ¿verdad? La propiocepción. En este caso, que si hay más frío de lo normal, si hay calor más de lo normal, eso también nos provoca a nosotros ansiedad. Dónde estamos ubicados, dónde vivimos, cómo es nuestra área de trabajo, es iluminada, entra o no entra el sol, cuántas horas al día vemos el sol, percibimos el sol, es vitamina D, es pura energía. Y si, por ejemplo, salimos a las 5 de la mañana, llegamos al trabajo a las 6, no logramos captar el sol, salimos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, no logramos jamás la energía del sol. Y eso nos provoca bastante ansiedad porque no tenemos la vitamina que necesitamos para la energía. Y sumémosle a eso, ¿verdad? La actividad sedentaria de estar frente a la computadora, la luz de la computadora también genera movimientos a nuestro sistema ocular y nos mantiene más ansiosos de lo común. Entonces hay que procurar dentro de la oficina movernos más, por lo menos estirarnos un poco para poder tener un entorno más agradable. Y si lo revisamos, si lo encontramos, tratemos la manera de mejorar. Tratemos de confiar en alguna amistad. Eso yo sé que a veces con las personas ansiosas cuesta mucho, mucho. Entonces yo no sufro ansiedad, pero lo detecto con base a todo esto. Puedo pensar, ay, mi prima, mi hermana, mi mamá, mi hijo, mi hija. Entonces yo me puedo acercar más a esta persona. Porque si recuerdan, esta imagen a veces no es lo mismo venir que de mí salga de la voluntad de decir, ay, voy a hablar con mi mamá y le voy a contar qué, ¿verdad? Pero si mi mamá se acerca y si hoy me pregunta, ¿por qué? Porque ellos sí me están observando a mí, yo no me observo. Por eso es que hay que tenernos, hay que escuchar nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién nos hace escuchar nuestro cuerpo? Nuestro entorno. Mis amigas me van a decir, mira, yo te siento más inquieta, te siento más irritada, siento que te estás comiendo mal las uñas, siento que te estás quitando el pelo, siento que... Y le dicen a uno un montón de cosas y uno así como, ¿no? ¿O sí? Sí. Empezamos a vernos más, ¿verdad? Es como, sí es cierto. Híjoles, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Ahora a dónde voy? Entonces, esta amiga, este amigo que nos confió y nos dijo con todo el amor del mundo, fíjate que yo he estado viendo ahí una serie de webinars que nos dan ahí en Somos Salud, y vi o sentí que se aprecia mucho en tu persona, sería bueno que pudiéramos platicar, o querés hablar de algo, ay, sí, fíjate que hace tiempo me estoy empezando a sentir así, o fíjate que de un tiempo para acá tal o cual, etcétera, etcétera. Es muy probable que esta amiga o este amigo desde el externo te pueda decir, mira, es mejor que busques un apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, pero busca ayuda, porque creo que sí, ya estás sobrepasándote del límite, ¿verdad? El sobrepeso, ojeras, ¿verdad? Que no es porque no durmamos, sino que es nuestra fatiga o problema endocrino. Como sea, por lo regular es nuestro entorno lo que nos dice a nosotros que estamos un poquito desconectados, como con disautonomía. Naturalmente la psicoterapia, ¿verdad? Es como el primer paso que podríamos dar, pero como nosotros no somos conscientes del todo de lo que nos está sucediendo en nuestra interocepción, en nuestro interno, porque estoy sintiendo más taquicardia de lo común, de lo normal, entonces no podemos como venir y decir, ay, voy a terapia porque es el corazón, sino que vamos al cardiólogo. Como ven, el cardiólogo viene y empieza a medir las pulsaciones, puede empezar a hacer un registro de, mire, pero cada cuánto, en qué tiempo, por qué, después de qué ejercicio, después de qué actividad, trata de hacer un registro, ver que todo su sistema cardíaco está en el orden, es como, bueno, lo vamos a derivar a psicología. ¿Por qué? Porque su sistema orgánico, físico, está dentro de lo normal, pero tiene esta conducta, puede ser mental. Y ahí empezamos a derivar. En mi caso, pues llegan muchas personas con consultas a nivel sexual. ¿Por qué? Porque naturalmente ahí hay bastante trabajo de ansiedad, bastantes cuadros de ansiedad, resequedad vaginal,
bajo deseo, bajo líbido, bajo pensamiento sexual. En el caso de los hombres, una erección flácida o falta de erección o eyaculación precoz o tardía. Y esos son cuadros de ansiedad. Ya el urólogo pudo detectar que no hay nada orgánico, entonces se lleva o se deriva a la parte de sexología y psicoterapia. Aquí podemos ver que tenemos una agenda y una computadora. Ordenemos nuestra vida. A veces lo que nos genera ansiedad es no tener un orden, no poder agendar, no agendar. Por ejemplo, como les comento, ahorita 2022 ya pudimos hacer todo un recuento de lo que hicimos, no hicimos, de lo que percibimos económicamente o no, y qué vamos a hacer a partir del 2023 para poder generar más, para poder tener más orden familiarmente, económicamente, en el estudio, en el trabajo, etcétera, porque necesitamos mantener un orden. ¿Y eso qué va a hacer? Organizarnos, darnos una ruta de pensamiento de acción para poder tener tranquilidad, y no solo tranquilidad emocional, sino también financiera. Si se dan cuenta, anteriormente les había hablado que nuestra columna, ¿verdad?, de la mitad para el coxis, maneja todas las vísceras, y si ustedes se pueden dar cuenta, ahí tenemos a una persona que se está haciendo masajes. Traten y procuren la manera de que los masajes, ¿verdad?, puedan relajarles a ustedes sus vísceras. Si ustedes reconocen que en sus vísceras se siente la ansiedad, porque como les digo, la ínsula y la amígdala tienen conexión con todas las vísceras. Entonces, naturalmente, que necesitamos relajar la ínsula, ¿verdad? Entonces va a ser por medio de no podría ser en el caso de masaje en el estómago, ¿verdad?, sino que es en la médula media. Para poder llegar a tener esa calma en el estómago, para que nuestras vísceras estén conectadas muy bien para la producción de la oxitocina, es la alimentación, ¿verdad? Una alimentación sana, una alimentación nutrida, ¿verdad? No comida de la calle, no tanta grasa, porque eso no nos aporta nutrición, y eso entonces lleva poca oxigenación al cerebro. Contacto con la naturaleza también es bastante aconsejable. Chequeos médicos no tan excesivos, ¿verdad? Una vez por semana no, porque entonces llegamos a lo que es la ansiedad, pero sí hagámoslo recurrentemente, por lo menos una vez cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Y si se dan cuenta, en la parte media hay una hamaca. La hamaca, al igual que el columpio, pero la hamaca es mejor al momento de que nosotros nos abalanzamos. ¿Por qué? Nos balanceamos, perdón. Porque mantenemos el equilibrio. ¿Eso qué significa? A nuestros chicos, a nuestros niños con TDAH o trastorno de déficit de atención o con trastorno del espectro autista, o simplemente cualquier chico muy inquieto, lo ponemos en la hamaca y eso le calma su sistema interoceptivo. Entonces, naturalmente, a nosotros los adultos también podemos calmar la ansiedad por medio de una hamaca. Entonces, siempre les digo a los pacientes y a los papás de mis pacientes, hamaca en la casa es primordial. Y bueno, naturalmente, pues tenemos la parte del yoga, ¿verdad?, que es interoceptivo, que tiene todo el movimiento de la flexión. Para eso fueron creados básicamente. La respiración, hay que también tener conciencia de cómo respiramos, ¿verdad? Si respiramos de manera inadecuada, por lo menos pongamos la atención unos 45 o 15 minutos diarios a nuestra respiración para saber de qué se trata la respiración. Y bueno, con esto yo termino la presentación de hoy. Es bastante contenido, con contenido como tal vez no complicado, pero tenemos que entender que toda nuestra parte interna nos va a llevar a reconocer la ansiedad antes de llegar a una depresión. Entonces sería el espacio ahorita de preguntas y respuestas, no sé si habrá. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Como les decíamos al inicio, los invitamos a que nos hagan sus comentarios de cómo les ha parecido los webinars que hemos tenido este año y qué tema les gustaría que tratáramos para el próximo año. Vamos con las preguntas, licenciada. Tenemos por acá la primera. Nos menciona aquí un seguidor que ha estado estresado, que a veces siente miedo y cansancio. Su nivel es muy alto y siente que afecta a los órganos. El negativismo me afecta. Quisiera consejos. Ahí estamos hablando del negativismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos? Primero. Segundo,
Por ejemplo, no es lo mismo, solo esta sensación es así bastante ejemplar. Tal vez estamos prontos o próximos a hacernos una entrevista laboral o presentarnos a un examen privado para graduarnos de la universidad o que algo dentro de nuestro entorno, de nuestra vida, está por generarse un trabajo, una oportunidad, y de repente alguien se acerca a nuestro oído y nos dice, fíjate que el examen fue ayer. Empezamos a tener esa sensación, ese nerviosismo, esa palpitación. Es todo lo externo. Pero si nosotros tenemos la seguridad del orden que hablamos de la agenda, nos vamos a la agenda y podemos decir, no, pero yo lo agendé para tal fecha. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, esos pensamientos negativos los vamos a ir eliminando, cuando nosotros tenemos agenda, cuando nosotros vamos teniendo todo en orden. ¿Por qué? Porque no viene nada del externo que nos pueda afectar en nuestro interno. Entonces, nuestra agenda nos puede decir, no, yo anoté porque tal licenciado me dijo a mí que era tal día a tal hora. Si yo lo tengo anotado y esto y lo otro, necesito una reunión con tal o cual persona para que me aclaren la situación del por qué el examen fue ayer y no hoy, si yo me presenté hoy. Por ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo de los problemas que nos pueden generar inquietud, intranquilidad, nervios y ansiedad. Pero cuando eso es muy recurrente, podemos estar como desorganizados, desordenados, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de ir como orientándonos qué tipo de agenda estamos llevando, qué tipo de orden. Si no lo llevamos, ¿verdad? Si no lo tenemos y lo reconocemos, hay que ir a terapia. ¿Por qué? Porque en la terapia aprendemos toda esta parte. Aprendemos a trabajar la interocepción, la propiocepción por medio de agendas, ¿verdad? Con la terapia cognitivo-conductual. Y con eso vamos bajando nuestros niveles de ansiedad. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Dice, una pregunta, ¿por qué al tener ansiedad da por caminar mucho o tener tics? Muchas gracias. Como les decía, la parte de la ínsula, ¿verdad? Y la amígdala son las que están conectadas a las vísceras. Entonces, digamos que nuestro estómago está con la sensación, por ejemplo, como cuando veían la montaña rusa, que va bajando. Esa sensación que mantenemos aquí en nuestra boca, el estómago, en las vísceras por lo regular, nos hace caminar. Casi que abrimos una zanja, ¿verdad? De tanto que vamos y venimos de izquierda a derecha, ¿verdad? Esa sensación es la que empezamos a tener. ¿Cómo la evitamos? Vamos a tener que tener pensamientos como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué eventualidad tuve ahorita? ¿Por qué la tengo? Y si, por ejemplo, estoy con el pensamiento, ay, es que mi jefe me va a despedir, ay, es que mi jefa me hizo una mala cara, y eso me empieza a dar a mí una sensación de malestar, y esa inquietud y esa intranquilidad no nos permite avanzar. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está dictando mi cuerpo? Ah, es que tal o cual situación, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver, reviso mi agenda y puedo ver y encontrar soluciones para mantener bajo el sistema de estrés y el de ansiedad. Pero es el orden siempre, ¿verdad? Para poder tener una ruta de pensamiento para poder evitar estas sensaciones. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Dice, ¿por qué dan ataques de ansiedad cuando estoy en mi tiempo de descanso y ya no tengo las actividades que me generaban estrés? Ok, muy bonita pregunta. Nuestro cerebro está acostumbrado a tener actividad, actividad, actividad y actividad y actividad. Si no es una cosa, es otra. Si no es esta otra, es otra. Cuando estamos en descanso, el cerebro pide actividad. ¿Por qué? Porque sus niveles de serotonina, de oxitocina, de adrenalina están altos, se mantienen altos, y cuando no tienen dónde desviar la energía, empiezan a pedir actividad. Entonces, ¿qué pasa o qué tenemos que hacer antes o previo a al descanso, para tener un descanso real? Podemos tomar un té relajante. Si ya sabemos que a tal hora tenemos tal descanso, podemos tomar un té relajante, podemos sentir nuestro cuerpo como, bueno, vamos a ver dónde lo siento. Si hay un espacio para podernos amaquear o columpiarnos, sería ideal. Si no existe, podemos hacernos un masajito, ¿verdad? La cuestión es de que nuestra propiocepción, o sea, nuestro cuerpo, toda nuestra piel, empiece a tener sensación de bienestar, de estamos aquí, estamos acá. A ver,
actuemos, trabajemos nuestro cuerpo. Entonces esto va a hacer y generar bienestar de descansar, que el descanso es también positivo, porque después vamos a empezar a generar nuevamente la adrenalina y todo lo que es válido para poder arrancar de nuevo nuestras labores. Pero ese es el exceso de actividad y que cuando es, incluso como cuando en los deportes, ¿verdad? Estamos acostumbrados ahorita con el mundial, por ejemplo, tenemos tanta actividad en el mundial y tanta expectativa y tanto de lo que va a pasar, que cuando se acabe no tenemos planificado como qué va a pasar ahora solo esperar 4 años más para que se vuelva a dar esta emoción del fútbol. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer después del mundial? En eso tenemos que pensar siempre, ¿verdad? No a manera excesiva de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque es como, bueno, retomo, voy a hacer esto, tal actividad. Y esto solo por dar un ejemplo, pero hay varios y bastantes. No sé si respondo a la pregunta. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Dice, ¿la ansiedad, estrés o preocupación puede generar arritmia? La ansiedad, estrés, claro que sí, pues la parte cardíaca, ¿verdad? Que es la distemia también, porque por ejemplo no estamos acordes con nuestro pensamiento, con nuestro cuerpo, tenemos que conectarnos. Al punto de que, como les vuelvo a repetir, escuchemos nuestro cuerpo. La propiocepción no por gusto existe, la interocepción no por gusto existe. La interocepción en el niño mantiene activo, hipoactivo o hiperactivo. Entonces buscando estímulos y nosotros al crecer también, pues, ¿verdad? Al final nosotros de niños, pues obviamente crecemos, nos vamos para la etapa adulta y mantenemos ese sistema de alarma. Entonces la cuestión está que cuando nosotros no conectamos mente y cuerpo, nuestra arritmia, bueno, también hay que descartar la parte orgánica, ¿verdad? Primero habría que ir al cardiólogo, ¿verdad? Que no exista alguna situación ahí a nivel físico que pueda ser tratable, sino hay que empezar a ver nuestra respiración, ¿verdad? La presión alta a veces también puede ser por respiración, por ansiedad, en qué momento nos da arritmia también, ¿verdad? Entonces tenemos que ir controlando todo eso, por eso digo, hay que escuchar nuestro cuerpo. Cuando lo escuchemos y tengamos las razones del por qué, en qué momento, qué persona me mantiene a mí más activa, entonces ya podemos decir, esta persona me pone nerviosa, mejor vamos a trabajarlo, ¿verdad? Lo vamos a tratar para que yo pueda mantenerme tranquila o tranquilo. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá otro comentario. Dice, una pregunta. Me pasa que a veces me siento ansioso cuando estoy con un grupo de personas. La ansiedad es porque no quiero que me hagan ciertas preguntas personales. A veces hasta me pongo a sudar y no sé qué me pasa en ese momento. Ok, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que la ansiedad se da más por lo que no decimos, ¿verdad? Que por lo que actuamos. Entonces, en estos casos, ya dependiendo, ¿verdad? Por eso, al inicio de la presentación, encontramos un gatito y un conejo. No logramos identificarlo. En nuestra fase evolutiva como seres humanos, por ejemplo, ¿verdad? Está la adolescencia y la adultez temprana. ¿Esto qué significa? Que ahí estamos inmaduros, todavía no nos conocemos, no reconocemos, no sabemos cómo actuar, que ahí vamos aprendiendo qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo actuamos y cómo no actuamos para presentarnos ante la sociedad. Sin embargo, cuando tenemos todas estas, y ya lo reconocimos, porque en este caso esta persona ya la reconoció, ya dice que no le gusta porque le hagan preguntas. ¿Qué te está haciendo pensar anticipatoriamente que las personas te van a preguntar o te van a hacer preguntas personales? Tú les estás llevando también probablemente a una conversación que les haga llevarles a estas preguntas. Entonces también veamos que estamos nosotros transmitiendo, porque si yo estoy diciendo, no, lo que pasa es como uno sin pareja, no tenés pareja, ve pues ya decía yo que nunca iba a faltar la pregunta, estoy soltera de qué ratos, ¿por qué me hacen esa pregunta? Pero si yo llevé también a colación el tema, y si no, podemos ser muy cordiales, ¿verdad? Y a veces ya con la madurez de reconocer que esas preguntas son las que nos molestan, podemos ser muy cordiales y decir, yo puedo responder todo lo que ustedes me pregunten, pero por favor que no sean preguntas personales, no me gusta, no las podría responder, entonces mejor si las evitamos,
¿verdad? Entonces ya las personas con ciertos límites, ¿verdad? Ya no van a hacer las preguntas, porque ahí sí que, como dicen, a guerra avisada no hay muertos. Entonces ya va a ser como, mejor no le pregunto nada, porque yo lo que quería saber precisamente era si estaba en tal o cual empresa. Entonces ya pueden hablar tal vez de muchas cosas, situaciones sociales, políticas, finanzas, lo que quieran, pero ya no va a ser nada personal. Pero nosotros mismos estamos poniendo el límite y yo no quiero porque eso me pone nervioso o nerviosa o simplemente no me gusta. Gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Consultan que por qué después del COVID se escucha que más gente está padeciendo de ansiedad. Precisamente estaba con esa parte si lo comunicaba o no, porque el COVID naturalmente o la pandemia produjo bastantes sensaciones de ansiedad. ¿Por qué? Porque pues era toda esta parte de la sensación anticipatoria, porque ¿y si me da? ¿Y si me muero? Ay, no, mejor ya no. Que si teníamos personas que nos colaboraban en la casa con la limpieza o con la comida, era como que ni salga, o si sale ya no regresa, porque se puede contagiar y nos va a contagiar a nosotros, ¿verdad? Ahora salió una nueva cepa, ahora. Entonces todo eso naturalmente como seres humanos, y aquí todos entramos en las mismas, porque aunque el que dijera, no, a mí no me va a dar, yo tengo suficiente sistema inmune, mi sistema inmune está muy, muy sano y esto y lo otro, siempre tuvo una pregunta interna como, ¿y qué tal que siempre sí? Y su forma de manifestar su ansiedad era negándose. Eso no me va a pasar a mí, es ansiedad también, ¿verdad? Es una respuesta negativa, digamos como la negación, que nos ha permitido a nosotros también como interiorizar ciertas conductas que es como, no quiero darle calma a nadie, solo quiero sentirme como superior, pero también es parte de la ansiedad. Y pues los pensamientos recurrentes de que, ¿y si me pasa a mí? Porque obviamente veíamos y sobreescuchábamos las noticias de las muertes, cantidades de muertes de los países en donde cuánta cantidad de muertos no hubo, ¿verdad? Cuerpos que lanzaban y que sobre todo cuando llegaban al área de infectados, ya no salían y ya no podían ver el cuerpo de la persona, ya no podía tenerlo con ustedes, por ejemplo, para hacer el duelo, para hacer el velorio, para hacer todo. Entonces eso generó bastante ansiedad. Luego la incertidumbre, me van a despedir, porque de plano ya no puedo, o sea, ¿quién me va a querer en el gimnasio? Si el gimnasio va a cerrar, me van a despedir, ¿verdad? ¿Cuántos trabajos no hubo que tuvieron que cerrar sus puertas y obviamente pues descalificar o no descalificar, sino despedir a muchas personas? Y al contrario, hubo muchas personas que a partir de la pandemia se fueron para arriba, ¿verdad? Fue como tuvieron que abrir espacio laboral para poder trabajar, como por ejemplo la venta de aparatos para ejercicios, gimnasios y todo esto, porque la gente no podía ir al gimnasio, entonces tenían que estar en casa haciendo ejercicios. Entonces digamos que todo eso fue nivelándose y desnivelándose para otros. Entonces eso generó ansiedad en otros, incertidumbre en muchos y pues naturalmente desencadenó una gran ola de ansiedad, de incertidumbre. Pero eso fue a nivel mundial porque somos seres humanos. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. ¿Por qué cuando no se duerme bien el estado de ánimo y el humor se ven alterados al día siguiente? Muy bien, muchas gracias. Anteriormente, en el webinar anterior, se habló del cortisol, ¿sí? Los niveles de cortisol tienen que mantener un límite. Cuando nosotros nos vamos a acostar, el cortisol baja. ¿Por qué? Porque no necesitamos estar atentos, estamos en cama, o sea, ¿qué nos puede pasar? Solo que hubiéramos vivido así como por ahí por Villanueva, donde se hicieron los hoyos, ¿verdad? Entonces ahí podríamos estar alertas porque en qué momento se abre un hoyo y nos podemos ir. O sea, ahí, por ejemplo, podríamos estar con el cortisol alto. Entonces el cortisol a cierta hora, por ejemplo, a las 6 de la tarde, le llaman a la hora de las brujas, empieza a bajar. Eso significa que todo el sistema sensorial de nuestro cuerpo está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Eso depende de cómo nos alimentamos, qué pensamientos digerimos durante el día, etcétera. Y a las 6 empiezan todas las palomitas, todos los pericos, todas las aves a guardar y buscar nidos. Y se escucha la bulla, ¿verdad? Cuando ellos van a buscar nido. Y toda esa sensación el cuerpo lo empieza a registrar. Y el cortisol que empieza a bajar, empieza a bajar sus sistemas de alarma. Y es donde vamos a descansar. Cerramos, como quien dice, nuestra tienda, ¿verdad? Todo nuestro sistema autónomo
se mantiene trabajando, respirando, manteniendo nuestra articulación, nuestro corazón bombeando. Pero cuando estamos con nivel de estrés alto, ¿qué significa? Que tenemos un alto nivel de cortisol, ¿sí? Que eso puede ser por deudas, puede ser por relación amorosa fallida, puede ser porque somos víctimas ahorita de algún psicópata o de algún narcisista, me dejó de hablar, me descartó, ahora anda con otra, etcétera. Pensamientos fatalistas, negativos, como lo dijo la primera persona. Y entonces el cortisol se mantiene alto. Entonces, ¿eso qué significa? Estamos en el teléfono. ¿Qué significa la luz de la pantalla? ¿Qué significa insomnio? No, descanso, ¿verdad? Sin descanso. Y en la mañana, antes de despertarnos, el nivel de cortisol tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque empezamos como con los signos de, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Abrir los ojos. Ubicamos dónde estamos, naturalmente si estamos y vivimos todo el tiempo donde vivimos, ¿verdad? Y luego se empiezan a activar todas nuestras señales vitales. Nos vamos al baño, nos lavamos la cara, empezamos a sentir síntomas, etcétera. ¿Por qué? Porque el cortisol ya nos dijo, estás viva, estás vivo, vamos arriba. Es un nivel de estrés que tenemos que mantener en su nivel. Pero cuando nosotros mantenemos el nivel de cortisol alto, el insomnio lleva a la producción de cortisol de más. ¿Y qué creen que pasa? Vivimos enojados, ¿verdad? Malhumorados, todo nos sale mal, fatalistas, ay, Dios el jefe, ay, tan aburrido, ay, la jefa de esto, ay, y todo eso. Entonces, en realidad lo que es aquí es el nivel de cortisol que tenemos que regular y esto se da con la alimentación y el buen descanso. No sé, espero haber respondido. Gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Padezco de mucho dolor de pie. Ya 2 años he tomado mucha medicina y me dijeron que es ansiedad. ¿Será que sí o no? Es probable, es muy probable. Esto se llama, tengo por acá la palabra probablemente, no la tengo. Ay Dios, es que se me confunde la palabra con dislexia, porque nada que ver con dislexia, pero bueno. Voy a googlear con su permiso porque no la tengo aquí. Y la tenía, y le iba a hablar de eso, pero bueno. Este padecimiento se da, lo que les decía, cuando nos mantenemos mucho tiempo parados, toda la circulación, toda la sangre se va hacia abajo. Es como cuando, por ejemplo, la piña. Tenemos una piña y la ponemos ahí muchos días, todo el jugo de la piña se empieza a ir así hacia abajo. Así pasa con nuestro cuerpo, toda la circulación se mantiene abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé qué actividad tendrá esta persona. Es la disautonomía. Entonces, no sé qué actividad tendrá esta persona que no circula, ¿verdad? Que no tiene tal vez alguna actividad física, o aunque sea el más mínimo movimiento para que la sangre empiece a irrigarse en todo el cerebro y que lleve la circulación al cerebro. Entonces, si ya descartaron toda la parte orgánica y todo, la propiocepción es la que nos está avisando de la ansiedad. Entonces, sí es probable que tenga ansiedad, si ya se descartó la parte orgánica. Muchas gracias, licenciada. Aquí voy a unificar varias que he encontrado muy parecidas. Muchas personas nos comentan que por su trabajo generan ansiedad, pero algunas personas ya han detectado, por ejemplo, que es por reuniones o porque tienen miedo de no dar la talla. Entonces, consultan como qué consejos podríamos darles en relación que es como muy directo hacia su trabajo, ¿verdad? Ok, dependiendo de las actividades que vayan teniendo. Hay que recordar que uno tiene que amar lo que hace y tiene que amar el ambiente donde está. Con esto no tiene por qué primeramente ser forzado. Hay que identificar primeramente si nos gusta nuestro trabajo. Porque ese estrés de que, por ejemplo, como, ay Dios mío, es que de plano no... Me imagino yo que las personas que trabajan marketing deben de padecer mucho de este síndrome porque su trabajo y hay mucha competencia, pues, ¿verdad? La creatividad sobre creatividad y creativo por sobre creativo. Y un creativo puede ser más creativo que el otro. Y entonces ellos tienen que estar generando más todo el tiempo creatividad y estar generando muchas cosas para poder gustar.
Estas personas me imagino yo que han de mantener un sistema de ansiedad mucho más alto que cualquier otra profesión porque tienen que gustar. Más que los influencers incluso, porque los influencers son como, ay, bueno, el que me quiera seguir, me sigue, el que no, a veces generan mucha ansiedad también porque quieren gustar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Recuerdan que nosotros hablábamos del el lenguaje interno y el lenguaje externo. El lenguaje interno es lo que yo me digo todos los días frente al espejo, como hoy lo vas a hacer bien, hoy hay una victoria más, hoy hay desafíos más. Y lo que nos dicen en el externo, compañeros, por ejemplo, a veces hay mucha cizaña, hay mucha envidia, hay mucha mala información de las personas. Entonces genera a nuestro diálogo interno ansiedad. Pero nuestro diálogo interno, autoestima y amor propio tiene que estar muy fuerte, muy protegido, muy seguro. Porque, por ejemplo, hablábamos de la ansiedad por separación, ¿verdad? Que aunque las personas digan lo que digan, es como, gracias por tu comentario, aunque no lo hubiera pedido, pero gracias, lo voy a tomar en cuenta. Y yo puedo continuar, puedo tomarlo en cuenta para mejorar mi trabajo, pero no puedo tomarlo en cuenta para bajar mi autoestima o para creerme menos capaz o desvalorizarme por lo que yo hago. Entonces, el consejo que se puede dar acá es la autonomía, ¿verdad? La integración de mi interno, de mi diálogo interno para poder decir, lo que la gente diga realmente no es lo que me construye es lo que yo pienso de mí. Y sí, puedo mejorar, porque hay veces que sí, las críticas son críticas y por eso tienen que ser constructivas, porque a partir de eso podemos mejorar. Y qué mejor que todos los días podamos mejorar paso a paso. Yo siempre pienso como, no soy la mejor, pero mejoro con el tiempo, ¿verdad? Mejoro con los días. Entonces, ese diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos nos va a aportar bastante a lo que nosotros podemos escuchar del externo para nuestro interno. Entonces, eso va a ayudar bastante a manejar la ansiedad porque no vamos a generar demasiado cortisol, sino que vamos a manejar también oxitocina y todo lo demás para poder entender el bienestar. Espero haber respondido. Muchas gracias, licenciada. Y tenemos por acá la última consulta. Nos consulta alguien por qué la ansiedad puede alterar tanto el sistema nervioso, pero a la vez la persona muchas veces se queda en shock. Esas son las, cuando les decía, ¿verdad? Que el ataque de pánico se trabaja sí o sí, ¿verdad? Lo que pasa es de que el ataque de pánico nos empieza a dar avisos, como un paro cardíaco o como un como un ataque cardíaco. El cuerpo nos empieza a dar señales, nos empieza a dar registros, nos empieza a dar de todo, porque la interocepción y la propiocepción y la exterocepción están siempre ahí atentos, alertas, son los sistemas de alerta. Entonces, tanto empezamos a sentir la sensación, a tener la sensación de un ataque cardíaco como de un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, sabemos cuándo nos va a pasar. Entonces, porque sabemos qué nos va a pasar, cómo nos va a pasar, es que tenemos que mantener el orden, nuestra agenda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ya sabemos, empezamos a registrar en nuestro cuerpo, por ejemplo, ahorita, en estas temporadas, siempre de fin de año va a ser lo mismo. Asaltos, estafas, tanto vendedor como consumidor están expuestos a robos, a asaltos, a estafas. Entonces nuestro cuerpo nos lo va diciendo, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos va diciendo como, ese material, no sé, como ahora todo es en línea también, ¿verdad? Entonces es como que nuestro cuerpo nos va avisando. Eso solo por avisos, pero el ataque de pánico como shock, no sé si ustedes vieron la película que se llama El cuarto del pánico, o Panic Room. En ese caso es precisamente para eso es que estaba hecho ese cuarto, ¿verdad? Para que ellas pudieran resguardarse, pero lejos de resguardarlas, en el caso de estas dos protagonistas, las encierra en un cubículo donde ellas ya no pueden salir y entran en pánico. Y ese es el pánico que nosotros empezamos a generar antes del shock, porque entonces mentalmente no salimos de ahí, es que me va a pasar, es que me va a pasar. Entonces, si se recuerdan en el caso de las primeras imágenes que les comenté acerca de la persona que estaba con la bolsa de papel, esa es una herramienta únicamente, no es la totalidad del trabajo, ¿verdad? Solo es una herramienta que podemos ir para poder como tener la atención en nuestra respiración, para que todo nuestro sistema simpático y parasimpático regrese a su lugar.
Por eso es que en estos casos el ejemplo de la montaña rusa, cuando va subiendo y de repente ese momento de pánico, que está tan alto, el cortisol está súper alto, lo va a reducir la bolsa, ¿verdad? Es como... Y lo que hace es que cabal regresa todo, regresa a su centro, las vísceras, la respiración, todo regresa, ¿verdad? Pero no es así de fácil como lo estoy pintando, realmente es una mochila de emociones que uno tiene que tener como la mochila de 72 horas, es la mochila emocional para los trabajos de shock, ataques de pánico. Eso sí se tiene que trabajar bastante rápido. Pues le agradecemos mucho, licenciada, por tan excelente conferencia. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus sugerencias y sus consultas. Y no sé si quiere brindarnos algunas palabras finales y también mencionar sus redes sociales, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Primero que nada, pues fue para mí un gusto preparar este material debido a que es un tema realmente del que no se toca mucho, pero muchas personas la vivimos diariamente y no nos damos cuenta, ¿verdad? De repente vamos viendo financieramente como, ¿por qué tengo tan poco dinero? Y fuimos tan poco conscientes de todo lo que gastamos en estas fechas que en enero vamos a estar, ¿qué pasó acá? Y entonces puede ser que empezamos a generar ansiedad. Entonces realmente son focos rojos antes de caer en un cuadro depresivo, ¿verdad? Después empezamos a generar la depresión, porque estas altas actividades neuronales que tenemos con base a la ansiedad es la que tenemos que revisar ahorita. Ahorita es el momento, ¿verdad? Ahorita estas fiestas de fin de año tenemos que sabernos controlar. Ese es mi mensaje, digamos, de este fin de año, porque es el último webinar del año, digamos, y es un momento importante observar nuestras conductas en la calle, en el consumo, en nuestra alimentación, porque estamos acelerados, estamos acelerando todos los procesos y eso genera mucha ansiedad. Entonces, mi consejo para este fin de año y para poder manejar los niveles de ansiedad es: relajémonos, tranquilicémonos, manejemos nuestro cuerpo, escuchemos nuestro cuerpo. Y también su terapia, ¿verdad? Es bastante importante. La psicoterapia nos va a ayudar a mantener un orden financiero, emocional, familiar, sexual y de pareja. Entonces, pues hay bastantes psicólogos, ¿verdad? Para esto, y psiquiatría también. Hay bastantes centros que les pueden apoyar. En mi caso, yo les puedo apoyar desde la parte privada, ¿verdad? Me encuentran en las redes como Ciencia y Pasión, ya sea Instagram o Facebook, y estoy en el edificio Diamond, aquí a la par del Géminis, aquí en el tercer nivel, la oficina 301, para poderles servir y trabajar toda la parte sensorial, porque no es una parte solo mental, también es una parte sensorial para trabajar la parte propioceptiva e interoceptiva, y que ustedes puedan tener el beneficio del alivio que puede producir la terapia. Y mi nombre es Karin García, para servirles, y muchas gracias a Qualifarm y a Somos Salud por el espacio de psicoeducación que nos están dando de manera gratuita. Excelente, licenciada, mil gracias, y nuevamente gracias a todos por su asistencia. Esperamos que estos y todos los webinars que hemos tenido pues les sea de mucha utilidad en su vida diaria. Feliz noche. Feliz noche.